Hay lugares en el mundo que parecen completamente normales. Montañas tranquilas, bosques silenciosos, pequeños pueblos donde aparentemente nunca pasa nada. Pero a veces esos lugares esconden historias que han sido enterradas durante décadas. Historias que fueron ocultadas deliberadamente. Historias que algunas personas aseguran que el gobierno nunca quiso que salieran a la luz. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos. Una historia que mezcla ciencia, misterio y algo que muchos describen como imposible. Durante los años 60, en plena Guerra Fría, varios gobiernos del mundo realizaban experimentos secretos. Algunos buscaban nuevas armas. Otros intentaban explorar fenómenos que la ciencia todavía no comprendía. Pero entre todos esos experimentos hay uno que destaca por lo extraño que fue. Un proyecto que terminó con una base científica sellada bajo toneladas de cemento. Un proyecto donde varios científicos afirmaron haber visto algo dentro de una máquina experimental. Algo que no parecía humano. Algo que no parecía animal. Algo que, según sus propias palabras, no parecía pertenecer a este mundo. Este experimento fue conocido como Proyecto 62 y aunque oficialmente nunca existió, algunas personas aseguran que lo que ocurrió allí aún podría estar ocurriendo bajo la montaña. Mucho antes de que existiera la base secreta, había un pequeño pueblo cerca de la montaña. Era uno de esos pueblos que apenas aparecen en los mapas. Un lugar tranquilo rodeado de bosques y colinas. La mayoría de los habitantes eran granjeros o trabajadores de una pequeña mina cercana. Las familias vivían allí desde hacía generaciones. Las casas eran antiguas, construidas de madera y piedra. Las noches eran silenciosas. Y la montaña siempre había estado allí, enorme y aparentemente inofensiva. Para los habitantes del pueblo, la montaña era simplemente parte del paisaje. Un lugar donde algunos iban a caminar, cazar o recoger madera. Pero en el verano de 1962, algo empezó a cambiar. Al principio, fueron detalles pequeños. Cosas tan sutiles que muchos ni siquiera les prestaron atención. Algunas personas comenzaron a notar vibraciones leves en el suelo durante la madrugada. No eran terremotos, era más bien un temblor constante, como si algo estuviera moviéndose lentamente bajo la tierra. Los animales también comenzaron a comportarse de manera extraña. Los perros ladraban hacia la montaña durante la noche. Los caballos se ponían nerviosos sin motivo aparente. Incluso algunas aves dejaron de acercarse a esa zona. Pero lo más inquietante ocurrió semanas después. Una noche clara de agosto, varios habitantes del pueblo afirmaron haber visto algo extraño en el cielo. Sobre la cima de la montaña, aparecieron varias luces flotantes. No eran estrellas, no eran aviones, y tampoco hacían ningún sonido. Las luces permanecieron allí durante varios minutos. Luego desaparecieron lentamente. A partir de ese momento, los avistamientos comenzaron a repetirse. Cada vez más personas afirmaban haber visto las luces. Algunas noches aparecían una, otras noches 3 o 4. Siempre en silencio, siempre sobre la misma zona de la montaña. El misterio comenzó a preocupar a los habitantes, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Una mañana fría de noviembre de 1962 todo cambió. Los primeros camiones militares aparecieron en la carretera principal del pueblo. Al principio nadie pensó que fuera algo importante. Los soldados simplemente comenzaron a instalar equipos cerca de la montaña. Pero en los días siguientes llegaron más vehículos. Camiones grandes, helicópteros, vehículos de ingeniería. Y con ellos llegaron científicos, hombres con batas blancas y equipos que los habitantes del pueblo nunca habían visto antes. Nadie explicó qué estaba pasando, pero 3 días después ocurrió algo que nadie esperaba. El gobierno emitió una orden oficial. Todo el pueblo debía ser evacuado inmediatamente. Los habitantes tenían solo 48 horas para abandonar sus casas. No se dio ninguna explicación clara. Algunos funcionarios mencionaron un supuesto riesgo geológico. Los últimos habitantes abandonaron el pueblo. Los militares cerraron todas las entradas. El lugar quedó completamente vacío. Las casas permanecieron intactas. Las mesas seguían puestas. Los juguetes de los niños quedaron en sus habitaciones. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero nadie volvió jamás. Poco después de la evacuación comenzaron las obras. Durante meses llegaron camiones cargados de maquinaria pesada, excavadoras, generadores, equipos de perforación.
La montaña fue perforada en varios puntos. Se construyeron túneles enormes que penetraban profundamente en la roca. Los trabajadores que participaron en la construcción firmaron acuerdos de confidencialidad muy estrictos. Muchos de ellos ni siquiera sabían exactamente qué estaban construyendo, pero sabían que el proyecto era enorme. Dentro de la montaña se construyeron laboratorios, salas de control, túneles de acceso y cámaras subterráneas gigantescas. Todo estaba oculto bajo la roca. Desde el exterior apenas se veía nada, solo una pequeña entrada protegida por puertas metálicas enormes. Oficialmente la instalación no existía, no aparecía en mapas, no figuraba en documentos públicos, pero dentro de esa base comenzaría uno de los experimentos más extraños jamás realizados. Según documentos filtrados décadas después, todo comenzó con un descubrimiento geológico inesperado. Antes de la construcción de la base, varios equipos científicos habían estado estudiando la zona. Durante esas investigaciones detectaron algo muy extraño, una señal sísmica constante proveniente del interior de la montaña. Al principio pensaron que se trataba de actividad geológica, pero cuando analizaron los datos con más detalle, descubrieron algo inquietante. La señal tenía un patrón. No era aleatoria. Se repetía en intervalos regulares, como si algo estuviera generándola deliberadamente. Los científicos realizaron más pruebas, instalaron sensores adicionales, analizaron la frecuencia de la señal durante semanas y finalmente llegaron a una conclusión sorprendente. La señal parecía artificial, pero el origen estaba a cientos de metros bajo tierra, mucho más profundo de lo que cualquier ser humano podría haber construido. Era como si algo estuviera enviando una señal desde el interior de la montaña. Para investigar el fenómeno, los científicos del proyecto diseñaron una máquina experimental, una estructura gigantesca construida en una de las cámaras principales de la base. La máquina consistía en un enorme anillo metálico rodeado de generadores y amplificadores. Su función era generar vibraciones extremadamente precisas. La idea era enviar una señal hacia la cavidad subterránea. Si algo estaba produciendo la señal original, tal vez respondería. Durante los primeros días del experimento no ocurrió nada. Las máquinas enviaban señales constantemente, pero la cavidad permanecía en silencio. Algunos científicos comenzaron a pensar que todo había sido un error de medición, pero entonces llegó el día 14 y todo cambió. Era la madrugada cuando ocurrió. Los sensores registraron un cambio en la señal. Por primera vez, la cavidad respondió. La señal original se modificó. Imitaba exactamente la frecuencia que la máquina acababa de enviar. Los científicos no podían creerlo. Repitieron el experimento varias veces. Cada vez que enviaban una señal, recibían una respuesta. Pero lo más extraño era que la respuesta evolucionaba. Como si algo estuviera aprendiendo, como si algo estuviera intentando comunicarse. Algunos científicos comenzaron a sentirse inquietos, porque si la señal realmente era una respuesta, entonces algo estaba escuchando. Y ese algo estaba debajo de la montaña. Durante décadas el Proyecto 62 permaneció completamente en silencio. Nadie hablaba de él. No existían documentos públicos. No aparecía en archivos oficiales. Pero a finales de los años 80 ocurrió algo extraño. Un hombre apareció en una pequeña conferencia científica en otro país. Su nombre era Dr. Alan Mercer. Según los registros, Mercer había trabajado para varios proyectos gubernamentales durante los años 60. Durante su presentación comenzó hablando de fenómenos geológicos extraños, pero poco a poco su discurso empezó a volverse más inquietante. En un momento de la conferencia dijo algo que dejó a todos en silencio. Dijo: "Hay cosas bajo la tierra que no entendemos, y algunas de ellas nos escuchan". Al principio muchos pensaron que estaba bromeando, pero Mercer continuó hablando. Describió una instalación subterránea, una máquina experimental y una señal que respondía. Aunque nunca mencionó directamente el Proyecto 62, varias personas que estaban en la conferencia dijeron que parecía estar describiendo exactamente ese tipo de experimento. Pero lo más extraño ocurrió después. Un periodista intentó entrevistarlo para preguntarle más detalles. Mercer aceptó, pero nunca llegó a la entrevista. Desapareció 2 días después. Nunca volvió a aparecer en público, y todos sus registros profesionales fueron eliminados de varias bases de datos científicas. A principios de los años 90, un grupo de exploradores urbanos decidió investigar la zona donde supuestamente estaba la base.
Sabían que el lugar estaba restringido, pero también sabían que muchas instalaciones militares abandonadas terminaban siendo olvidadas con el tiempo. Después de varios días explorando el área, encontraron algo interesante: una antigua carretera de servicio casi completamente cubierta por vegetación. La carretera parecía dirigirse directamente hacia la montaña. Los exploradores siguieron el camino durante varias horas y finalmente encontraron algo inesperado: una enorme pared de cemento construida frente a una entrada en la roca. La estructura parecía artificial, como si alguien hubiera sellado deliberadamente un túnel. Lo más extraño era que el cemento no parecía antiguo, parecía relativamente reciente, como si la entrada hubiera sido reforzada o sellada nuevamente años después. Los exploradores tomaron varias fotografías, pero algo ocurrió cuando intentaron acercarse más. Uno de ellos afirmó escuchar un sonido extraño proveniente del interior de la montaña. Un sonido profundo, muy similar a un zumbido, exactamente igual al que los habitantes del pueblo habían descrito décadas antes. A principios de los años 2000, apareció en Internet algo que muchos consideran una de las pistas más inquietantes sobre el Proyecto 62, un archivo de audio anónimo. La grabación parecía ser una conversación entre dos científicos. La calidad del audio era mala, pero algunas frases podían entenderse claramente. En un momento de la grabación, uno de los científicos dice: «Esto ya no es solo una señal, está respondiendo a nuestros patrones». El otro responde: «Entonces deberíamos detener el experimento». Y la respuesta fue aún más inquietante: «No podemos detenerlo ahora, porque ahora nos está observando». La grabación termina con varios segundos de silencio. Luego se escucha un ruido extraño. Un ruido que algunos describen como un sonido metálico, mezclado con algo que parece una respiración profunda. Nadie ha podido confirmar si la grabación es real, pero muchos creen que podría ser una de las últimas conversaciones grabadas dentro del laboratorio. Con el paso del tiempo, han surgido muchas teorías sobre lo que realmente ocurrió en el Proyecto 62. Algunas personas creen que todo fue simplemente un experimento científico que salió mal. Otros piensan que los científicos descubrieron un fenómeno natural desconocido. Pero también hay teorías mucho más inquietantes. Una de ellas dice que la señal provenía de una forma de vida subterránea, completamente desconocida. Otra teoría sugiere algo aún más extraño: que la máquina de resonancia no solo amplificaba vibraciones, sino que también podía alterar el espacio mismo. Según esta teoría, el experimento podría haber abierto una especie de portal, un punto donde dos lugares diferentes se conectaron momentáneamente. Y si eso ocurrió, entonces algo podría haber cruzado. En los últimos años, varios excursionistas han visitado la región donde supuestamente se encuentra la base. Muchos de ellos no conocen la historia del Proyecto 62, pero algunos han reportado cosas extrañas. Uno de ellos afirmó haber sentido vibraciones en el suelo mientras caminaba cerca de la montaña. Otro dijo haber escuchado sonidos metálicos durante la noche. Pero el testimonio más inquietante proviene de un grupo de campistas. Una noche, mientras estaban acampando cerca del bosque, afirmaron haber visto una luz muy intensa saliendo de una grieta en la montaña. La luz apareció durante unos segundos, luego desapareció. Cuando se acercaron al lugar no encontraron nada, solo rocas y silencio. Hoy en día el Proyecto 62 sigue siendo un misterio. No existen documentos oficiales que confirmen su existencia. La base supuestamente sigue sellada bajo la montaña, y el pueblo que fue evacuado nunca volvió a ser habitado. Pero algunas personas creen que el experimento nunca terminó realmente. Porque si la señal realmente respondía, entonces algo estaba escuchando. Y si algo estaba escuchando, tal vez todavía lo esté haciendo. Porque si los científicos del Proyecto 62 tenían razón, entonces tal vez no solo enviaron una señal, tal vez también recibieron una respuesta. Y si esa respuesta sigue ahí abajo, entonces la verdadera pregunta no es qué ocurrió en 1962. La verdadera pregunta es, ¿qué sigue ocurriendo bajo la montaña en este mismo momento?